Muy bien, buenos días a todos. Vamos a Buenos días. comenzar nuestra clase. Bienvenidos a esta clase. Es un privilegio estar aquí otra vez con ustedes. Estamos en la lección 6 de nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Vamos a ver hoy en el libro de Hechos un mensaje a los no judíos. En la lección pasada hablamos un poco sobre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hoy vamos a ver lo que pasa cuando regresan a Antioquía y después a Jerusalén. ¿Qué va a hacer? Que empezó la primera parte de Hechos como una iglesia cristiana, pero también con judíos. Y ya están entrando los no judíos en la iglesia. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a ver hoy cómo se dirige la iglesia en tiempos de cambio. Les voy a pedir que pongan sus micrófonos en mudo, que desactiven los micrófonos para que todos puedan escuchar al que hable. Vamos a empezar la lección de hoy con una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos. Y no solo a los judíos, porque yo no soy judío, Señor. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje a otros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, bienvenidos a los recién llegados aquí a la clase. Bueno, siempre es una bendición poder estar aquí con ustedes de muchos países, de muchos lugares, pero aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, les pido que desactiven los micrófonos cuando no estén hablando para que todos puedan oír al que habla claramente, pero si tienen una pregunta, duda, algo que decir, un comentario, siempre es una clase de participación. Entonces, les animo a participar levantando la mano o a activar el micrófono para poder participar. Pero después vuelven a desactivarlo de nuevo para que podamos escuchar, disfrutar el intercambio aquí en la clase. Vamos a empezar con la actividad de reposo. Repaso, la actividad de repaso. Vamos a estar hablando de las estrategias de Pablo. Es algo que vemos en sus viajes misioneros y vamos a ver lo que hacía él y tal vez algo que podemos aprender para nosotros mismos. Las estrategias de Pablo. ¿Cuál era la estrategia inicial de Pablo al llegar a una comunidad? Como vemos en varios pasajes de Hechos. ¿Cuál era la estrategia general inicial de Pablo? Vamos a comenzar con Ángel, por favor. Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, la estrategia, si lo podemos citar en los pasajes de versículo 9:20, en el 13:5, en el 14:1, todo llega a una conclusión, pero me voy a enfrascar más o someterme al 9:20, donde dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En conclusión, a mi forma de pensar, la respuesta sería que el predicar de la palabra de Dios a toda la gente, dice a toda, no a excepción de personas, dice a toda la gente, sin hacer excepción de personas en cada uno de sus viajes misioneros, convirtiendo a multitudes con la palabra de Dios en sus prédicas. Esa era lo que él ponía en cada viaje. La motivación de viajar no era recreo, no era ir a un paseo, sino que ir a anunciar a cada lugar donde él ponía pie las buenas nuevas de salvación, no haciendo apartando, no teniendo lo que es racismo, no teniendo, como se menciona en el video, pastor, no teniendo racismo ni haciendo excepción ni porque es de una ciudad de otra, sino que la palabra era para todo aquel que quería escucharla. Gracias. Eso es lo que yo pienso. Sí, bien. Gracias, Ángel. Sí, y eso fue su estrategia general. Y vamos a ver en sus viajes misioneros que hay unas ciudades que evidentemente no tenían sinagogas
Entonces, como Atenas, él utiliza otra estrategia, pero por lo general su estrategia es empezar con las sinagogas, empezar con los judíos, pero siempre, todavía con la meta de llegar a los no judíos. Sí, gracias, Ante. ¿Algo que agregar, William? Muy bien, buenos días, bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Sí, Señor, claro que estamos aquí para contribuir en el nombre de Dios. Creo que lo que yo veo es esa capacidad de liderazgo que tenía él, pues a través del Espíritu Santo, ese conocimiento para hablarles a estas personas, era la manifestación del Espíritu Santo. El conocimiento, más que el conocimiento, la sabiduría, para llegarle a esas personas y hablar en un lenguaje adecuado y para ellos, ¿no? Para bajar esa información de una manera asertiva a esas personas. Eso es lo que yo considero, pues, a través de la lectura que hice y el video que observé. Gracias, William. Entonces, vemos que sí, Pablo siempre confiaba en el poder del mensaje. Es algo que vemos especialmente en lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1, que el poder del Espíritu por medio de un mensaje de Cristo fue crucificado. Entonces, sí, su estrategia fue predicar el mensaje, empezaba casi siempre en las sinagogas. Ok, ahora vamos a una pregunta, y esa va, la pregunta de hoy que va a aparecer en su proyecto final. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted, en las comunidades alrededores, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Entonces, ya hemos visto la estrategia de Pablo, empezar con personas como él, pero para llegar a todos con la palabra de Dios. En vista de esto, ¿cuál estrategia? Juan Bautista tiene una estrategia en mente. Sí, pastor. Quería también aportar, aparte de las estrategias de Pablo, que según podemos ver en sus otros escritos también, él ocupa lo que más influenciaba en el entorno. Por ejemplo, para escribir la armadura, por ejemplo, él se tomó un modelo de un soldado. En Atenas, en Grecia, ocupaban mucho los Juegos Olímpicos. Pues entonces él habla de la carrera de la fe. Entonces él ocupaba lo que más estaba influenciando en el entorno. Llegó a un sitio que pues era muy idólatra y adoraban tanto ídolos que tenían uno que ni siquiera conocían. Entonces él tomó un punto de partida que ese ídolo era el Señor Jesucristo. También poniendo ya para nosotros, como en nuestros tiempos, podemos usar diferentes tipos de métodos. Uno de ellos, lo que más usamos es predicar por medio de la música o por medio de literatura o el cara a cara, ir a un sitio y contactar con la persona directamente. Dependiendo de lo que pueda ocupar, pues, o sea, el que sea más práctico, ya sea por medio de la música, por medio de literatura, regalar tratado o entregar libros, o ir directamente a la persona y predicarle leyendo la palabra. Bien, Juan Bautista, y gracias. Y vemos en la conexión con hoy en día, ¿verdad? Hay ciertas cosas, no vamos a cambiar la doctrina de la palabra de Dios, no vamos a cambiar el mensaje, pero hay cosas en que tenemos libertad. Se mencionó la música. No hay una música prescrita en la palabra de Dios que tenemos que utilizar. Ni hay una música que no tenemos que usar, según lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a querer usar cualquier cosa para el bien del mensaje del evangelio. Como el mismo Pablo dice en 1 Corintios 9:22. Me comporto como todos, ante todos,
para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y del versículo después habla de la causa del evangelio. Bueno, el evangelio no va a cambiar, pero el método, la estrategia para poder alcanzar a muchos con el mensaje sí puede cambiar. Sí, gracias Juan Bautista. Veo la manito de Amelia, por favor. Gracias, pastor, para compartir para mí una estrategia que se podría aplicar según los lugares, ¿sí? Según esta parte del Perú, nosotros podemos encontrar diversas estrategias y eso incluso se va a segmentar o se va a separar de acuerdo a las edades. Por ejemplo, en caso de niños, en el caso de adolescentes, en el caso de adultos, en el caso de parejas, adultos mayores. Cada uno tiene un sector, una forma distinta de pensar, de percibir, de prestar atención, todo eso se tiene en cuenta. En el caso mío, todo eso tengo en cuenta. Entonces, cuando vamos a trabajar de manera exclusiva, yo tengo mi público para mí es jóvenes que oscilan de 20 años a 30, 35. Entonces, cuando trabajo con este grupo de personas, lo que para mí funciona ahora en la época digital es el uso de las herramientas audiovisuales, donde puedo mostrar, por ejemplo, para mí es muy útil encontrar en Academia Cristo estos videos con las historias bíblicas que los muestro y que juntos con ellos luego vamos a ir a la Biblia para poder comprobar, corroborar los versículos citados allí y poder trabajar con ellos y finalmente desarrollar las preguntas de las 4C. Entonces, para mí, ese es un método completo en estas edades. Ahora, si estaríamos trabajando con niños, normalmente utilizamos estrategias también como que son algunos juegos con títeres, algunas imágenes para dibujar, para pintar, para que los niños se distraigan allí y también con los pasajes bíblicos, también con la Biblia, con ellos para enseñarles a manejar. Se utiliza mucho lo que es las alabanzas, el canto, para que los niños también alaben, se citan ahí los versículos bíblicos, se hace notar esto. Con los adultos, con las parejas, lo que normalmente utilizamos son aquellas preguntas y respuestas, las preguntas que van a empezar a desarrollar, a despertar ese espacio de conflicto para poder ellos responder, ¿no? Y pensar un poco frente a las circunstancias que estarían pasando de repente cuando se tiene que abordar temas de problemas matrimoniales, etc. Y con los adultos mayores funciona mucho lo que son las historias narradas que se puede sacar también de las diferentes historias que están en la Biblia, y también puede funcionar mucho lo que son los videos. Y finalmente, para mí, eso es una sectorización que al final lo que vamos a hacer es acomodar a la realidad, a las edades, para captar más la atención. Esto me fascina, es algo muy, muy importante para mí, me encanta aplicar y siempre estoy aplicando y sugiero ahora a que mis compañeros que están allí conectados podamos poner en práctica para poder cumplir con el propósito que es evangelizar, llevar el mensaje de Cristo, su salvación y todo lo que Él hizo por nosotros. Sería todo, pastor. Gracias. Gracias, Amelia. Y el punto importante es que hay muchos métodos de alcanzar, pero el punto importante es lo que dijo Amelia al fin, es poder usar cualquier método, cualquier estrategia para poder compartir el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, según el mismo Pablo en Romanos 1:16, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Sí, gracias, Amelia. Vamos a tomar un comentario más porque tenemos una historia muy rica hoy con muchas cosas de que vamos a tomar. Isabel, por favor, un comentario más. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bendición. Más que nada como una consulta. ¿La estrategia que dice usted es usada a los mismos cristianos, o sea, a la iglesia o para afuera? Porque bueno, para la iglesia yo estoy de acuerdo con la hermana Amelia, pero para afuera yo pienso que es otra predicación, porque pongámosle, yo en la iglesia que participo nosotros predicamos afuera, al mundo, o sea, al que está en la calle, al que está en la esquina. Cuando uno predica a ellos, yo no puedo basarme en edades porque hay diferentes edades de gente afuera.
pero sí me puedo basar en los contenidos que le están pasando a ellos, porque si hay droga, uno se da cuenta, si hay pobreza, si acaso hay papás que se ven que están en conflicto con su hijo. Entonces, en ese término, nosotros les predicamos, o yo les predico, le nombro a Jesús, que es hijo de Dios y que lo amaba tanto a su hijo, como también nosotros pudimos amar tanto a nuestro hijo y por él convertirnos y cambiar el camino. Bueno, diferentes otras cosas, pero más o menos un ejemplo. No sé si me equivoco a cuál estrategia en qué, si es para los cristianos o es para afuera. Bueno, vamos a tener dos, ¿verdad? Porque vamos a querer alcanzar a los que están afuera con el mensaje que no conocen, pero también vamos a querer seguir la enseñanza con los que están adentro, ¿verdad? Entonces, del plan. Entonces, hablo de una manera, a lo mejor con el que ya tiene mucho tiempo en la palabra de Dios, y en otra manera con alguien que está muy nuevo. Al nuevo quiero llegar al punto, tal vez empezando con el captar, de saber dónde está, si está batallando con problemas de drogas o con otro pecado, hablando del problema, pero llegando a llegar, la solución siempre es Cristo, ¿verdad? Siempre hay perdón en Cristo, es motivo de cambiar que tenemos Cristo también. Muy bien, pero, entonces... Pastor, pero esta estrategia que usted nos pregunta es ¿cuál? ¿Es para los cristianos? ¿Para la iglesia? ¿Para la comunidad de la iglesia o toda la comunidad? Sí, bueno, para contestar la pregunta, uno puede poder, la estrategia, bueno, una manera de contestar la pregunta sería la estrategia para alcanzar a los no creyentes, sería esto, una estrategia para enseñar y dar seguimiento a los que están ya dentro de la iglesia sería otra cosa y poner respuesta, pero tomando en cuenta lo que hemos visto aquí en Hechos. Ok, bien. Gracias, Pastor. De nada. Ok. Ahora entonces vamos a hablar un poco de la historia de hoy, que es del concilio en Jerusalén, de Hechos 15. Vamos a enfocarnos en Hechos 15, pero recordando el contexto. Y con la pregunta vamos a especialmente enfocarnos en el contexto porque va a ser muy importante para que nosotros entendamos lo que dice. Bien, entonces ahora vamos a considerar, y dice Hechos 15, 12 a 39, lo que vamos a tener que hacer es tomar todo el capítulo de Hechos 15, porque es una historia entera y vamos a considerar lo que nos dice. Empezando entonces con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes aquí de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Rosita, por favor, ¿iba a contestar Rosita? Buenos días. Sí, Pastor, buenos días. Los personajes, Bernabé, Pablo, los gentiles, Jacobo, Simón, los profetas, David, Dios, Moisés, los apóstoles, ancianos, Judas y Silas, varones principales, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y Juan Marcos. Y ese Juan Marcos. Sí, gracias, Rosita. Creo que ya nombramos todo. Es importante recordar los personajes, es importante recordar que Bernabé y Pablo habían regresado, ya habían regresado de su primer viaje misionero, pensando en las personas, los judíos que estaban, Jacobo, que fue evidentemente el líder de la iglesia allí en Jerusalén. Y al fin del capítulo encontramos otra vez a ese pobre Juan Marcos, el joven que abandonó el equipo misionero en el primer viaje. Ok. Y tenemos Silas, quien vamos a ver más tarde en la historia de Hechos otra vez. Y Judas, otro Judas. Pero ella no es el Judas, el traidor, pero es otro Judas. Bien, gracias Rosita. Ya tenemos todos los personajes. Vamos a hablar ahora de los objetos. No hay muchos, pero creo que hay un objeto que es muy importante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
Damaris, por favor. Buenos días, Damaris. Oh, sí, ya saludamos, pero Damaris, sí, díganos. Buenos días, pastor. Tenemos las cartas del concilio, la sinagoga, tenemos el tabernáculo de David, los ídolos, la carne de animales, sangre. Eso encontré, pastor. Gracias, Damaris. Y sí, hay varios objetos. Hay uno que es muy importante, que es la carta que ellos escribieron, que es clave en esta historia. Que lo que nombró en primer lugar Damaris, que es la carta que ellos escribieron. Después de reunirse, escribieron una carta para explicar bien la postura del grupo. Bien, gracias, Damaris. Ahora vamos a la pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? Tal vez hay dos lugares que podemos mencionar específicamente aquí. ¿Dónde ocurrió? Rosita, otra vez. Sí, Jerusalén, en Antioquía de Siria. Exactamente, gracias. Jerusalén, como la sede de la iglesia de ese entonces. Y también Antioquía, la sede mayormente de la obra misionera. Diríamos. Sí, gracias, Rosita. Entonces, es el dónde. Entonces, ahí tiene el mapa. El punto está en Antioquía, más al norte, desde donde salieron los viajes misioneros de Pablo. Y más al sur está Jerusalén. Estamos en Jerusalén para el día de Pentecostés, ¿verdad? Y tenemos todavía el liderazgo y de los apóstoles que vivían allí, pero mayormente es una iglesia de judíos en Jerusalén. Y vemos que la iglesia en Antioquía es una iglesia más multicultural, con judíos y gentiles también. Eso encontramos en Hechos 11, donde empezaron a hablar con griegos también acerca de las buenas nuevas, como dice en Hechos 11, versículo 20. Versículo 20. Sí, ok. Muy importante el lugar, también el contexto. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Especialmente pensando no tanto en la fecha, sino en el contexto bíblico. Estás en mute, Andrew. Ay, perdón. Juan Bautista. Estamos hablando de cuándo. Juan Bautista, por favor. Pastor, según lo que estamos leyendo, fue después del primer viaje misionero y después que Pablo y fueron a dar reportes en Jerusalén. Bien, gracias, Juan. Y es importante entender eso, que después del primer viaje misionero, vienen ellos con las buenas noticias de la predicación del mensaje de Jesucristo a muchos judíos y gentiles, y que creyeron muchos de ellos en sus viajes. Entonces, es noticias muy buenas, pero también vamos a ver que hay un problema, una cuestión, un asunto de que tener que hablar. Bien, es muy importante entender el contexto para poder entender esta historia. Es el cuándo. Ok, ahora vamos a hablar del problema. Juan, por favor, Juan. Juan Arias, sí. También Juan Bautista está por ahí. Sí, Juan Carlos, por favor. Vale, gracias. Mira, pastor, yo veo el problema en la desesperanza y la vida vacía que estaba llevando el pueblo por la mala predicación recibida. ¿Y qué fue la mala predicación, Juan? O sea, que era que no llegaban, como que no eran merecedores los que eran gentiles, ¿no?
sino Sí. los no judíos, sino era solamente como si fuera exclusivo, Ajá. como la especie de racismo. Sí. Entonces eso los conllevó a llevar vidas, pues vidas en ignorancia, ¿no? Entonces en la carne, en el deseo sexual y en muchas cosas que no eran agradables para Dios, pero era que no les llegaba también la palabra como era, ¿no? Sí. El mismo legalismo. Sí, un legalismo, sí, Un legalismo. exactamente, que es el problema. Y si quieren leer más de la cuestión, el libro entero de Gálatas está escrito sobre el mismo problema. Entonces, no vamos a poder estudiar todo el libro de Gálatas aquí en clase, pero si quieren más contexto sobre ese problema, porque es una falsa doctrina y Pablo probablemente escribiendo más o menos al mismo tiempo, habla del mismo problema, de tratando de poner requisitos o cargar personas con requisitos de la ley, de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y para nosotros hoy en día nos parece muy extraño al principio el enfoque en la circuncisión, pero vemos que fue algo tan importante para ellos poner ese requisito a los varones, los nuevos cristianos, y especialmente Gálatas habla mucho de eso, y también aquí habla de qué papel tiene la ley de Moisés ahora viviendo después de Cristo, y fue una pregunta, porque para ellos fue parte de su identidad, y era un obstáculo para los judíos. Entonces eso es el problema ahí, ¿verdad? También al fin del capítulo hay otro problema, que es el segundo problema. Ese es el primer problema y el problema más importante aquí en el capítulo, pero hay otro al fin del capítulo. Pastor. ¿Lo iba a mencionar? Sí, pastor, ¿puedo mencionarlo? Sí, por favor. Sí, aparte de lo que dijeron los compañeros también, que mucho legalismo y la duda en las prédicas también, se produce un conflicto, que es el conflicto que tiene Pablo con Bernabé, porque uno quería llevarse, en el caso de Bernabé, quería llevarse a Juan Marcos en sus viajes, pero Pablo se oponía. Entonces, eso fue un problema que yo veo en la historia también, porque no estaba de acuerdo, porque decía que era prudente llevarlo, por lo que él aconteció anteriormente, que había abandonado por decirlo así, su ministerio, pues, y que no había trabajado en la obra del Señor. Yo veo que ese fue un problema también, pastor. Sí, gracias, Ángel. Y es el segundo problema que vemos, que la discusión o el desacuerdo entre los compañeros de los misioneros, Pablo y Bernabé, el equipo tan fuerte. Entonces, y lo hemos visto en nuestras vidas personales, ¿verdad? Sí. Ovidio, también un comentario. Discúlpeme que yo me quedé con esta incógnita. Cuando usted dice que lo podemos encontrar en Gálatas, ¿qué capítulo y versículo específico, si es que lo tiene a mano? Gracias, Ovidio. Todo el libro, si uno empieza en Gálatas, desde los primeros versículos, uno va a ver que está hablando de un problema. Como en 1, versículo 6. 6 y 7, habla de los que en Gálatas, y Gálatas es el nombre de la región del primer viaje misionero. Gálatas fue parte de la reunión. Él predicó el evangelio y había entrado una falsa doctrina sobre la circuncisión. Entonces, toda la carta de Gálatas está escrito, y uno puede, leyendo todo, va a ver que está batallando Pablo contra la falsa doctrina que alguien para ser salvo tenía que recibir la salvación por la fe, pero también agregaban en la falsa doctrina que alguien de la circuncisión, de alguien tenía que observar unas leyes del Antiguo Testamento para salvarse. Y no fue 100% por la gracia de Dios. Entonces, toda la carta de Gálatas, desde el primer versículo hasta el último,
está hablando de la cuestión de ese legalismo, de poder imponer una ley como requisito de la salvación. Gracias, profesor. De nada. Ok. Entonces ya hemos identificado el problema aquí. Ese problema, el mismo problema de que habla Gálatas, la carta a los Gálatas, que es de qué papel tiene la ley de Moisés en la vida del creyente, ya que es iglesia multicultural. Y la segunda es el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bien, ahora vamos a contar los eventos que vemos aquí. Vamos a contar los eventos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Los vamos a contar juntos. Okay, empezando desde el principio de Hechos 15, pero vamos a hablar de los eventos de Hechos 15. ¿Quién quisiera empezar? Ángel, veo la mano de usted. ¿Quisiera empezar? Sí, pastor, yo lo resumí así cronológicamente. Empezamos con el concilio en Jerusalén, luego Pablo y Bernabé van a Jerusalén. Aquí argumentó un argumento de Pedro. La respuesta es: ¿por qué poner a creyentes gentiles bajo el yugo de la ley? Dice. De ahí el testimonio de Pablo y Bernabé. Luego continuó con Jacobo, anunció la decisión del concilio. Dice paso 1 o primera plática. El llamado de los gentiles concuerda con las promesas de Israel, dice. Número 2, los gentiles no están bajo la ley. Y número 3, los gentiles creyentes no deben causar tropiezos a los judíos, dice. Luego continúo con el Judas y Silas van a Antioquía. Posteriormente, el segundo viaje misionero, partida de Pablo y Silas, Bernabé y Marcos van a Chipre. Excelente, muy bien recibido. Gracias, Ángel. ¿Algo que agregar? ¿Hay un detalle de alguien que quisiera mencionar específicamente? Dos cosas que quisiera mencionar. Primero, es muy clave el versículo que Ángel mencionó, que es el versículo 10. Y para los que quieren hablar de las leyes del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, o cualquier ley que es algo que tenemos que hacer, entre comillas, para salvarnos, vemos lo que dice Pedro en versículo 10. ¿Por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es la carga de la ley, ¿verdad? Es algo que no podemos cargar, como dice ahí. No podemos llevar a cabo lo que Dios quiere en su ley. Por eso vino Jesucristo, para cumplir la ley en nuestro lugar. Es tan importante entender eso, que cuando una persona nueva viene a la iglesia, no queremos poner sobre ellos una carga de la ley. Tenemos que decir que la salvación no es una carga, es un regalo. Es algo que recibimos gratuitamente. Y cuando hablamos, porque van a hablar de unos consejos de los que en la carta, que iban a decir que a pedir que ellos guardaban unas cosas, unos consejos. ¿Y por qué? Por el amor, porque ya la salvación se había recibido por medio de la fe. Y otra cosa que vamos a tratar más adelante es la cuestión. En la carta habla de la carne y de la sangre. Vamos a hablar más adelante de lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Si hay leyes de dieta hoy en día o no, es algo que vamos a tratar en la segunda parte del tema importante al fin, porque es una pregunta importante. Pero eso vamos a poner un paréntesis y más adelante vamos a hablar de ese punto. Pero creo que ya mencionamos los eventos. Bien, gracias, Ángel. Ahora vamos a la última pregunta de considerar. ¿Se resuelve el problema o se resuelven los problemas? Dos problemas principales: el desacuerdo entre unos que empiezan en Antioquía y llevan el problema al concilio de Jerusalén. Uno. Segundo,
es el problema del desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ok. Juan Bautista, por favor. Sí, pastor, es el primer problema es que cuando los creyentes judaizantes que se habían convertido, ellos que querían mezclar la nueva religión, pues se resuelve con la carta que envía la iglesia confirmando la palabra de Pablo y Bernabé a los nuevos creyentes. Entonces ellos ratifican que no era necesario usar la influencia del judaísmo, como ya conocemos, porque era por gracia, no por la ley ni por obra. Y ese es el primer punto, se resuelve en ese punto. Y el segundo punto se resuelve porque al Juan Marco, al ellos no ponerse de acuerdo, pues entonces Pablo se va con Sila y el otro, Juan Marcos se va con Bernabé y forman dos grupos diferentes. Bien, sí, gracias Juan Bautista, bien dicho, muy bien dicho. Sí, vemos los dos problemas y sus resoluciones, gracias. ¿Algo que agregar, Álvaro? Sí, yo dividí las cosas, es que pues como relacionando el tema que estamos tratando del surgimiento de la iglesia cristiana, y es en ese momento de perturbación donde se exigía guardar la ley, donde se le imponían cargas a los nuevos creyentes, donde habían desacuerdos entre los líderes de la iglesia cristiana, pues la estrategia fue muy sabia. Uno, que era el elegir el enviar, ¿sí? El escribir haciendo las recomendaciones del caso, la manera de regocijar y consolar, el de confirmar a los creyentes, el de enseñar y anunciar la palabra tal como lo había mandado Jesucristo, y la otra parte es volviendo a visitar. Es de esa manera que se concilian este tipo de problemas. Entonces la enseñanza aquí para la iglesia y para nosotros que nos estamos preparando en esto es como saber identificar que frente a esas perturbaciones, esa es la estrategia que debemos utilizar. Sí, bien, Álvaro, y creo que es muy importante notar eso. ¿Qué hacemos cuando hay desacuerdo en la iglesia? ¿Verdad? Tenemos dos ejemplos de desacuerdo aquí en el capítulo. Fue el primero, es una pregunta es un desacuerdo doctrinal. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Usan la palabra de Dios. Vemos en Hechos 15 que usaban la palabra de Dios y la sana doctrina para resolver el problema oficialmente con una carta. Entonces, hoy en día también vamos a querer hacer eso, ¿verdad? Sí, porque la palabra de Dios es preciosa y queremos saber lo que viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, no queremos dejarlos. Pero el segundo problema, vemos otra resolución, es que es un desacuerdo de estrategia. Ni siquiera menciona cuál está en lo correcto, ¿verdad? Entonces, vemos el corazón tal vez de Bernabé de querer incluir a Juan Marcos, que también es su primo. Entonces, él quería incluirlo, él quería involucrarlo en la obra, que viene del buen corazón, ¿verdad? Pablo, pensando en, él tenía una misión, una carga especial, responsabilidad de llevar la palabra de Dios a muchos. Entonces, él no podía tener un obstáculo en sus viajes. Entonces, vemos también su corazón para llevar el mensaje a muchos. Entonces, se dividen, se separan. Y lo que vemos, porque vemos Juan Marcos mencionado otro en cartas de Pablo y también Bernabé. Y vemos que no fue una separación de compañerismo, no fue separación de ser humanos en Cristo. Sencillamente fue una separación, separaron la obra. Sí fue un desacuerdo, pero no fue una separación del compañerismo. Entonces vemos las dos cosas y aprendemos mucho de cómo resolvieron. Ok, veo que hay unos otros manitos, pero vamos a seguir adelante
para poder cubrir, para poder mencionar a los detalles al fin, para dejar tiempo para el tema importante. Como siempre, voy a estar aquí después de la clase, después de la despedida, para hablar de cualquier tema de la clase de que quisieran hablar más. Ahora vamos a consolidar, vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día, la historia de Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Otro resumen, en pocas palabras, de qué se trata la historia de hoy. Para enfocarnos en qué vamos a aplicar nuestras vidas, empezamos con esta pregunta. ¿De qué se trata la historia? En palabras sencillas. Álvaro, por favor. Yo diría que la crisis en la iglesia, la crisis doctrinal de la iglesia. Bien, sí, bien. Que se aplica en nuestros momentos actuales. Sí, la crisis doctrinal. Sí, exactamente. Hay una crisis doctrinal, una crisis de qué es nuestra fe. Y puede ser a nosotros un detalle raro que es la circuncisión y lo que comían, pero la crisis es cómo se salva, que es una pregunta tan importante. Si es por la gracia, no puede ser por obras. Y es algo un punto que hace también Pablo en Gálatas. Si es por gracia, no puede ser por obras. Y es una crisis y una cuestión tan importante que contestaban. ¿Otro comentario, Amelia? Y yo lo podría mencionar la expansión, el crecimiento de la expansión de la palabra a través de Pedro y su equipo, ¿no? Selectivo, destinado a esto. Por supuesto que en todo lo que se va a hacer siempre se va a encontrar obstáculos, pero lo importante aquí no es el problema, lo importante aquí es el propósito de Pablo de evangelizar, el propósito es eso. Entonces, el título se llama El Concilio de Jerusalén, o sea, pese a que estaban con serios problemas, con una mala información, una mala interpretación de lo que es la salvación, el evangelio, entonces va y se cumple con la función, con la misión de Pablo y su equipo. Entonces, por eso para mí no podría ser algo problemático, sino más bien el propósito de Dios en expandir el evangelio. Sería de mi parte. Sí, y eso es, sí, gracias Amelia. Estoy de acuerdo que es el resultado, se puede ver el propósito de ellos, pero nos ayuda también este capítulo mucho a ver que ellos tenían problemas y nosotros también vamos a tener problemas en las iglesias de doctrina, de estrategia, y cómo nos da un buen ejemplo de cómo resolvemos los problemas, ¿verdad? ¿De qué se trata? La resolución de problemas, tomando en mente lo que dice la palabra y también el deseo de alcanzar a muchos con la palabra de Dios. Un comentario más de la pregunta, Ángel, por favor. Sí, pastor, mi tema para llamar la atención sería misiones con propósito. Para mí, trata de anunciar las buenas nuevas mediante los viajes misioneros de Pablo y la expansión hacia los creyentes, a todas las naciones. Bien, gracias, Ángel. Y notamos en el contexto, cuando hablamos de la pregunta de cuándo antes, que de dónde viene, entre el primer y segundo misionero, los viajes misioneros, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la misión. Tiene que ver. Juan Carlos, por favor. Así muy rapidito. Es algo que quiero expresar y es: el evangelio está para el mundo como la fe está para las barreras. Sí. Es lo que me llega a esto. El evangelio para el mundo, ¿verdad? Ellos, se puede ver un deseo, tal vez un deseo no expresado, pero un deseo de cambiar la cultura de los nuevos creyentes, en vez de pensar en primer lugar en su fe, la fe verdadera. Sí, gracias, Juan Carlos. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Perdón, ya mejor. Ok. Juan Bautista, cuando veo el espejo de la ley de Dios, ¿qué pecado voy a confesar en vista de esta Pastor, historia? Juan Bautista, sí, por favor.
la asesión de personas, porque a veces, no sé, en algunas congregaciones puede llegar por ejemplo, este tipo de personas que son, que viven en las calles y pues son, o personas que se ven que son humildes de bajos recursos y le pueden menospreciar por su condición, ya sea por su condición o por su color o por su raza, en algunos casos. Sí, gracias Juan Bautista. Una tentación muy fuerte para nosotros. No es nada nuevo hoy en día, pero lo vemos en nuestro mundo, lo vemos en nuestros corazones. Es algo contra, queremos siempre batallar, pero sí, es una tentación que nosotros también tenemos hoy en día y confesamos los pecados y hemos caído en la tentación. Gracias. Rosita, por favor. Rosita. Rosita iba a comentar. Ahí por sí. favor. Agregar condiciones para que otras personas reciban por fe la salvación. Agregamos condiciones especiales, ya sea porque no se pueden, por las vestimentas, como decía nuestro hermano, por las vestimentas, o porque es más pobre, o porque es más viejo, etc. Hay tantas cosas que a nosotros se nos ocurre de repente crear, inventar cosas para que las personas sean selectivas y a mi modo, a mi manera. Creo que es un pecado muy común en medio nuestro. Sí, gracias, Rosita. Alguien dijo una vez, y es un profesor que tenía como muy fiel a la palabra de Dios, que ahora en el corazón del creyente, el evangelio es un habitante no tan frecuente. Nosotros, ahora en nuestros corazones, lo vemos en el espejo, ¿verdad? Que hay una tentación de no pensar en las otras personas en vista del evangelio, sino en vista de la ley, pensando que como si fuera por actos externos o por cómo se parece una persona o por así esa persona es un creyente, pero ya tiene que conformar a las leyes que yo tengo en mente. Esa persona tiene que estar así, tiene que no puede escuchar la música que a mí no me gusta. Bueno, unas cosas que el evangelio, cuando habita en el corazón, nos mueve a ver a una persona desde el punto de vista del evangelio, por las buenas nuevas. Es el amor merecido que Dios nos ha dado, es algo que vamos a querer expresar y mostrar a otra persona, pero es tan fácil caernos en el pecado del legalismo, exigir cosas de otras personas que Dios no exige, o querer que la persona conforme a lo que yo quiero. El evangelio, aún en el corazón nuestro, es un habitante no tan frecuente. Confesamos nuestros pecados a Dios por una manera de pensar muy que conforme a este mundo y no al evangelio. Sí, gracias, Rosita. Un comentario más sobre la pregunta. Ángel, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Yo creo que igual que a los compañeros, lo que me enseña a mí a consolidar en mi vida es a no hacer excepción de personas, pastor, y lo confieso delante de todos, primeramente ante Dios, que cuando pasaba aquí una sexta en El Salvador, más bien dicho, cuando estaba en mi país, pasaba una sexta, no sé si ustedes han escuchado, una sexta denominada Testigos de Jehová. Entonces yo lo que hacía era esconderme, pastor, y siempre les decía de que ellos estaban equivocados, que tomaban a su conveniencia los pasajes, pero entraba en contienda. Entonces yo he aprendido ahora que estoy estudiando la palabra con ustedes en lo que es academia, que todo el legalismo tengo que desecharlo. Y si no haciendo excepción de personas, al contrario, no entrar en contienda, sino que ayudarnos mutuamente a motivarnos. Entonces ese es mi pecado que yo declaro en este consolidar del tema, tener humildad, pastor. Tener humildad y ser humilde para testificar con mi propio testimonio. Sí, gracias, Ángel, y bien dicho, gracias, porque
es tan fácil con personas como los testigos de Jehová. Presentan para nosotros dos tentaciones. Hay una tentación de escondernos, ¿verdad? La tentación de decir que, es que no quiero hablar con esta persona. Muestra una falta de amor, ¿verdad? Falta de amor por la persona y porque ellos no tienen, según su doctrina, no creen en Jesucristo como Salvador del pecado. No es parte de su doctrina. Pero hay una tentación de sencillamente escondernos, de no tener el amor de la persona para querer presentarle el mensaje que sí salva, sencillamente. Y hay otra tentación de que es la tentación de contiendas, ¿verdad? De querer discutir con la persona, no mostrando amor, pero tratando de ganar o tener la victoria en el argumento, la discusión, pero la meta no es eso. La meta es dejar que el Señor cambie el corazón por el poder del Evangelio. Sí, es una tentación. Sí, gracias, Ángel. Amén, pastor, gracias. Y sí, gracias, Ángel. Bien dicho. Amelia también iba a contar. Sí, gracias, pastor. Yo solamente tengo 3 aspectos que he podido identificar. Uno de ellos es el egoísmo. El egoísmo significa que no se da más oportunidad a otras personas. Nos cerramos en lo que es nuestra prudencia, nuestra propia prudencia y nuestra autosuficiencia. Entonces eso es totalmente malo, porque ese es un pecado. Ser egoísta, cerrarse, no dar oportunidad y ser autosuficientes. Entonces eso sabemos que desde que tenemos la vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro despertar, el aire y todo lo que nos rodea le pertenece a Dios. Y no reconocerlo significa sentirse autosuficiente y no consultar a Dios y no poner nuestra vida sobre Él, poner nuestras decisiones delante de Él, nuestros proyectos, anhelos. Es justamente confiar en nuestra propia prudencia. Y todos sabemos que los que ya conocemos a Cristo, los que fuimos salvados, elegidos por Él, sabemos que todo en nuestra vida gira en torno a Él. Entonces, para mí, una forma para confesar es el egoísmo, nuestra propia prudencia y la autosuficiencia. Sería todo. Perdón, hablando con el micrófono desactivado de nuevo. Sí, gracias, Amelia. Muchísimas gracias. Y sí, y vemos el egoísmo que es raíz de tantos pecados, ¿verdad? Ese egoísmo que tenemos dentro de nosotros también es otro pecado que confesar. Pero siempre vemos la solución en Dios, en Cristo, en el amor de Dios. Entonces vamos a la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Ok, Juan Carlos, por favor. Vale, yo lo veo en la inspiración del Espíritu Santo en Pablo para hacer esa carta y haberlos llenado de tanta esperanza con una carta. Sí, Juan Pues aparte de Carlos. la visita y todo, ¿no? Pero con solo la carta tuvo un impacto muy alto. Sí, y viene a nosotros también la inspiración del Espíritu Santo para mostrarnos que hay un solo Salvador y hay cosas que hacemos por amor. Sí, gracias, Juan Carlos. Juan Bautista, por favor. Pastor, yo veo el amor de Dios en que pues el evangelio se abre para todo el mundo, que ya no era algo exclusivo para los judíos, sino que incluye también a los gentiles como parte del reino. Sí. Otra vez lo mencionamos, ¿verdad? Aquí estamos, generaciones después, gentiles, alrededor de la palabra de Dios, que por el amor de Dios nos ha salvado sin distinciones. Nosotros hemos caído en la tentación del racismo y por una manera de pensar de hacer distinciones, pero Dios no. Dios ama, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad?
Cristo vino al mundo y por el poder del Espíritu que mencionó Juan Carlos, por el mensaje, viene Dios todavía a nosotros. Sí, gracias Juan Bautista. Creo que eso es lo esencial y vamos a enfocarnos en eso, ¿verdad? El amor de Dios para todos y vemos que el Señor viene para todos y vemos el amor de Dios en la carta que viene del concilio y también vemos el amor de Dios en la segunda parte de la resolución de la cuestión que Dios utilizó aún el desacuerdo de estrategia entre Bernabé y Pablo para abarcar a más personas, ¿verdad? Porque en vez de un solo equipo misionero, al fin del capítulo tenemos dos. ¿Y para qué? Para llevar a cabo el plan de Dios, de llevar el mensaje de Cristo a todos. Vemos que Dios en su misericordia, aun por los desacuerdos humanos, Él lleva a cabo su plan de llevar el mensaje a todos. Ok, ahora hablando de la cuarta pregunta, ya tenemos la salvación, 100% por la gracia. Ahora vamos a querer vivir en gratitud. ¿Qué me enseñó Dios a pedir y hacer por gratitud a Él aquí en esta historia? ¿Qué me enseñó Dios a pedir y hacer? ¿Qué dicen ustedes? Veo la mano ahí a Ángel, por favor. ¿O es la mano de antes, Ángel? ¿Ángel iba a comentar? Pastor, yo, Amelia soy. Sí, está bien. Adelante, Amelia. Sí, pastor. Yo pienso que Dios nos enseña a que debemos ser valientes, a que debemos tomar decisiones, que debamos ser obedientes y a llevar su palabra, ¿no? Como Él lo quiere. A que por gratitud vayamos por todas las naciones evangelizando a toda criatura y también bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, el pastor. Gracias, Amelia, la gran comisión, ¿verdad? Por gratitud vayamos. Sí, gracias, Amelia. Álvaro también. Álvaro. Sí, amarle y servirle, ¿no? Yo creo que ahí le pido a él que me enseñe a amarle cada día más y a servirle cada día más, ¿no? Como sea, tal vez no como predicador, tal vez no como evangelista, pero ser un siervo de él, servirle, ¿no? Como maestro, quizás, que es lo que me estoy perfilando. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. También Ángel. Sí, pastor, disculpe que tenía interferencia con la base del audífono, se me está como descomponiendo, digo yo, porque se escucha y no se escucha. Sí, pastor, fíjese que aquí en esta pregunta 4, a mí lo que me enseña Dios y a pedir es, en lo personal, más sabiduría. Y me quiero seguir lo que dice bíblicamente, lo que pedía David, más sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando usted pide sabiduría, Él sabe lo que yo necesito, porque dice en un pasaje bíblico, más primero buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces, pero lo que yo le pido a mi Dios es sabiduría para poder entender el propósito de Él. Y ya entendiendo la sana doctrina y una doctrina cual está escrita con su punto sutil de tal como está escrita, ponerlo en práctica. Como lo practicaba el día de ayer con usted, pastor, muchas gracias. De hecho, muchas gracias por su consejo. Mi visión es ir más allá, hasta donde Dios me quiera llevar. Yo le digo, Señor, heme aquí, y le digo, mi casa y yo te serviremos. Mis niñas ya cantan, como le digo, se cantan alabanza, ellas se ponen a orar, nos acostamos a orar. Mi hija se pone a ver el video de lo que es academia, le pongo los videos a ver, porque dice, mira papá, qué bonita la enseñanza a base de niña. La niña tiene 6 años y reconoce, me dice, mira qué bonita la enseñanza visual con muñequitos y todo, y eso es bueno, pastor. Ese es un buen hacer lo que está haciendo la academia, porque muchos tal vez no entendemos o no percibimos la enseñanza por la lectura, pero lo hacemos audible y otros viendo.
Entonces, lo que yo le pido a mi Dios, como le decía ayer, que Él me lleve donde Él quiera llevarme, pero con una enseñanza que no sea transgredida, sino ni dogmatizada con doctrinas falsas, sino que la palabra de Dios. Eso es mi pensar y mi pedir, pastor. Gracias, Ángel. Muy buen punto por la palabra de Dios. Vemos en la decisión del concilio que fueron motivados por amor. Amamos a Dios y su palabra y amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces son dos cosas que que consideramos al tomar las decisiones. ¿Qué es lo que Dios quiere en su palabra, que nos guía en la palabra de Dios, y también que voy a hacer por amor a mi prójimo? Gracias. También veo la mano de Damaris, por favor. Gracias, pastor. Se me había caído el celular. Para mí, me enseña a pedir es a honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo vamos a honrar? Cumpliendo su voluntad con obediencia y santidad, apartándonos de todo aquello que no le agrada al Señor, discriminar a hermanos, la inmoralidad sexual, cumpliendo sus mandamientos, etc. Porque también, pastor, se predica con el testimonio. Los vecinos, las personas que viven con nosotros, ven cómo actuamos y de esa manera también estamos predicando. Gracias. Sí, gracias, Damaris. Y más adelante vamos a ver, y sí, nuestras acciones sí son parte del testimonio del creyente, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo. Aún lo que no, y vamos a ver porque vamos a ver más adelante en la clase de hoy. Vamos a terminar con que el Nuevo Testamento dice claramente que no hay leyes absolutas para nosotros hoy en día, después de Cristo, de dieta. Cuando utilizamos la escritura para interpretar lo que dice sobre la dieta, lo que es muy claro en el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué dirían a ellos, lo instruían para no comer carne de animales ahogados, de comer sangre? Por amor. Porque ellos estaban aconsejando a los cristianos gentiles no hacer cosas que ofendían a los creyentes judíos, que tenían costumbres que para ellos hubiera sido un gran obstáculo comer la carne con sangre. No es una ley para nosotros hoy en día. Colosenses 2, 16 y 17 y todo el capítulo 8 de 1 de Corintios nos dice que tenemos libertad en dieta hoy en día. No hay una ley de dieta hoy en día. Pero, ¿por qué? Y en el contexto vemos que es por amor, porque amamos a nuestro prójimo. Eso nos motiva, porque nuestras acciones son parte del testimonio. Y queremos no poner obstáculos para el evangelio. Queremos hacer todo para el bien de nuestro prójimo, para que ellos escucharan nuestro mensaje, ¿verdad? Bien, gracias, Damaris. Muy bien dicho. Eso nos vamos a tocar un poco más de este tema en lo que viene después. Pero una pregunta más de consolidar. Pensando en Hechos 15. Entonces, honestamente, no empezaríamos con Hechos 15 en una enseñanza. Antes lo mencionó, creo que fue Isabel, que hablaba de la diferencia entre las partes de la Biblia que vamos a utilizar con los ya creyentes y con los que ya todavía son incrédulos o que no conocen la palabra. A lo mejor no vamos a empezar con Hechos 15. Si estoy hablando con una persona que no conoce nada de la Biblia, no empezaría yo con Hechos 15. Podríamos tal vez, pero tal vez no sería el punto de partida. ¿Cuándo sería buena situación para sí compartir este mensaje aquí de Hechos 15? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué piensan? Amelia, por favor. Con las personas, pastor, con los que ya han estudiado ya mínimamente un discipulado y que tengan deseos de continuar trabajando con sus familias,
seguir llevando la palabra, ellos quieren profundizar más sus estudios con ellos, estaría bien compartir esta historia de Hechos 15. Gracias, Con los que quieren continuar. De acuerdo, con los que ya, para profundizar, los que ya tienen este conocimiento de la palabra. Sí, gracias, Amelia. Ángel también tiene un comentario. Tiene el micrófono desactivado. Sí, pastor, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con la hermana, pero también recordemos de que la prédica es para todos, pero acuérdese que unos estamos tiernos en la fe y nuestro odre, nuestro conocimiento se va acrecentando conforme usted va escudriñando. Entonces, ya tratar de este punto es un poquito más avanzado, porque unos no entenderían que son los gentiles, que son los judíos. Hay unos, nosotros porque lo estamos estudiando, pero sabemos ahora qué son normas o doctrinas y qué es el evangelio, qué son las leyes. Entonces yo creo que ya estos puntos serían una prédica con personas con un poquito más de conocimiento, pastor. Sí, gracias, Ariel. Sí, estoy de acuerdo en otras partes de la Biblia habla de unas enseñanzas bíblicas que son leche y otras que son carne. Este es un capítulo más carne, ¿verdad? De este capítulo. Y otra cosa, una situación específica, creo, sería cuando haya desacuerdo en la iglesia. Hay dos desacuerdos aquí. Y creo que el primer paso cuando haya desacuerdo es determinar. Es un desacuerdo doctrinal, como la primera parte. Eso es algo que establece Dios. Si es así, no podemos negociar con la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos decir que, está bien dejar al lado lo que dice el Señor. Si es algo que Dios mismo resuelve en su palabra, tenemos que siempre mantenernos en la doctrina bíblica de la palabra. Pero en otros casos hay desacuerdos de estrategia, como entre Bernabé y Saulo, y no dice que uno está en lo correcto y el otro no. Dice que ellos decidieron dividir el trabajo, ¿verdad? Vemos los buenos resultados, los frutos, pero es otro tipo de desacuerdo. Entonces, ¿qué hacemos si estamos en desacuerdo en la iglesia? Empezamos por determinar. ¿Es una cuestión de opinión o es algo que Dios mismo dice lo que debemos hacer? Y eso nos ayuda en resolver los desacuerdos. Empezar, ¿qué tipo de desacuerdo es? ¿Es desacuerdo de doctrina? ¿De cosa ya hecha por la palabra? ¿O es desacuerdo de opinión o estrategia? Bien, ok. Ahora vamos a tratar, hablando de esa cosa, de unos temas importantes. El concilio de Jerusalén y el primer viaje misionero de Pablo. Y las dos cosas, los dos temas son importantes. En el concilio de Jerusalén, ellos decidieron que no era necesario circuncidarse ni seguir la dieta del Antiguo Testamento. Especialmente en la primera parte, si quiere profundizar mucho el tema, lee la carta a los Gálatas, sabiendo que toda la carta tiene que ver con la pregunta. Y van a ver si así es con eso. Y algo muy importante es es recordar eso. Hay unas leyes que son guía para nosotros, su pueblo, para todos los tiempos, ¿verdad? Cuando habla de la inmoralidad sexual. Pero como en la carta escrita a los nuevos creyentes, habla de unas cosas, de abstenerse de comer lo que es sacrificado a los ídolos, comer sangre o la carne de animales ahogados y abstenerse del libertinaje sexual. Dos de estas cosas son consejos para mostrar amor al prójimo. Y una es la voluntad de Dios para todos los tiempos, para nosotros hoy en día también. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Usamos otros pasajes de la Biblia para ayudarnos, ¿verdad? Porque es una pregunta difícil. Porque si solamente tuviéramos Hechos 15, tal vez pensaríamos que todavía hoy en día no podemos comer carne de animales ahogados. Y también
cada vez que entraríamos en el supermercado, tendríamos que checar y tendríamos que pensar, ¿y ese animal fue ahogado o no? Pero ¿cómo sabemos que no es así hoy en día? Usamos otras partes de la Biblia. Colosenses 2, 16 y 17 habla de no poder juzgar a nadie por su dieta, por lo que come. En el mismo libro de Hechos, especialmente como todo el capítulo de Hechos 10 y parte de Hechos 11 también habla de lo que Dios dice que dice el Señor que ya ha limpiado. Especialmente estoy pensando en versículo 15 de Hechos 10. Lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Está hablando de comidas prohibidas en el Antiguo Testamento. Lo que vemos es que, y también 1 de Corintios 8, porque eso fue una cuestión grande en ese entonces. Vemos que ellos sí podrían comer carne, aún sacrificado a los ídolos, tenían esa libertad. En Hechos 8, 9 y hasta el versículo en capítulo 10, 25 nos dice claramente en 1 de Corintios que tenemos libertad de comer lo que Dios nos ha dado. No hay leyes de dieta que aplican a nosotros hoy en día. Lo que dice también en esos capítulos, especialmente en 1 de Corintios, que vamos a hacer todo en amor. Entonces, no quiero poner obstáculos para mi vecino. Entonces, si para él sería un obstáculo del mensaje mío, lo que como, no voy a comer lo que ofende a él. Bien. Pero tenemos otra cosa también. Entonces, ¿cómo sabemos que la inmoralidad sexual queda prohibida? Usamos otras partes de las escrituras. Otra vez, vemos usamos partes de la Biblia como 1 de Corintios 6, al fin del capítulo, donde dice que ustedes han sido comprados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y está hablando especialmente de pecados sexuales. El capítulo está hablando de eso, especialmente en la segunda parte. Entonces, la inmoralidad sexual o el tener sexo fuera del matrimonio queda prohibido en la vida del cristiano. Como sabemos, usamos otras partes del Nuevo Testamento para ver claramente que para nosotros es la voluntad de Dios que vivimos una vida pura sexualmente. Pero lo que vemos en el contexto del Nuevo Testamento que no hay nuevas reglas de dieta. Entonces es muy importante ver el Concilio de Jerusalén, que la carta fue escrita para mostrarles que la salvación es gratuita, es por medio de la fe, pero hay unas instrucciones cómo vamos a vivir como una iglesia multicultural, cómo vamos a vivir en armonía con judíos y gentiles. Para los judíos hubiera sido un obstáculo, algo tan chocante ver un hermano comiendo algo con sangre, porque ellos por todas sus vidas habían vivido con eso como algo tan malo. Y también de los ídolos, para ellos hubiera sido un obstáculo ver a alguien comiendo algo que fue sacrificado a un ídolo, aunque se vendían en los mercados carnes que fueron sacrificados. Tomaban las carnes del templo, de los templos de ídolos, a los mercados para venderse. Fue lo que hacían. Pero para ellos fue un obstáculo. Aún para los gentiles que tal vez habían ya apenas salido de ese estilo de vida, para unos de ellos podría ser que también era un obstáculo. Entonces, ¿cómo pensamos como creyentes? No solamente lo que hago, no, lo que puedo hacer o no puedo hacer, sino lo que es sabio hacer en vista del amor de Dios para mí y con el deseo de mostrar amor a mi prójimo para no ofender a otra persona.
Entonces, el Concilio de Jerusalén es de mucha ayuda hoy en día para la iglesia, para ver cómo nos manejamos en un mundo pecaminoso, donde vamos a ver desacuerdos, trabajando con otros seres humanos que son, sí, limpiados por la sangre de Jesucristo por medio de la fe, pero todavía tienen como nosotros una naturaleza pecaminosa que vive al lado del espíritu que nos va a tentar a caernos en desacuerdos, que nos va a tentar a destruir la iglesia con nuestras propias acciones. ¿Cómo vamos a vivir? Tomamos nuestro consejo de la palabra de Dios, manejamos todo con amor. Bien, ok. Es el Concilio de Jerusalén. Vemos que viene al fin del primer capítulo. En este caso, el entendimiento de Hechos 15 es tan, el contexto es tan importante en el entendimiento de la historia. Viene después de haber viajado y compartido la palabra de Dios con tantos gentiles. Entonces, por eso, tenía que explicar. Vemos el amor de Pablo y Bernabé también, el deseo de explicar cómo manejamos entre los gentiles, explicándolo a los hermanos judíos también. Bien, si es algo de que quisiera hablar, como siempre me voy a quedar aquí después de la despedida para que podamos tocar cualquier pregunta que tienen. Pero ahora vamos a repasar la tarea. Ya estamos llegando casi al fin del curso tan rápido. Pero aquí estamos en la lección 7. Tenemos solamente 8 lecciones, entonces es la lección penúltima de nuestro estudio aquí. También quiero que lean específicamente Hechos 16, 11 a 40. Vamos a enfocarnos en esos versículos en la lección 7, pero también pasen un poco de tiempo repasando lo que dice después, Hechos 17 al 22. Y también la actividad va a ser nombrar a las personas que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Vamos a comenzar con esa actividad en la lección que viene, pensando porque Pablo sí fue un gran misionero, pero también trabajaba en equipo y vamos a nombrar las personas para empezar. Bien. Ok, entonces como siempre voy a estar aquí después de la despedida, pero antes vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, confesamos que hemos caído en pecados de menospreciar a nuestro prójimo, de mostrar favoritismo o egoísmo en nuestras acciones y palabras. Pedimos tu perdón y la confianza del perdón que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Pedimos tu ayuda para poder mostrar amor en nuestras acciones, seguir el consejo que nos das en tu palabra y aplicarlo en una manera que muestra la misericordia y gracia que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad de juntarnos otra vez, por enviar tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos crecer. Ayúdanos a seguir meditando en tu palabra para nuestro propio crecimiento espiritual y para poder ser capacitado para compartir la palabra con otras personas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, fue una bendición estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias, compañeros, por también, y a usted también, pastor. Chao. Hasta luego. Sí, pastor, Gracias, Dios les bendiga. Saludos, hermanos, a todos. Saludos y bendiciones. Saludos y Muchas bendiciones. bendiciones, hermano. Pastor, Saludos, pastor. muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima clase. Nos vemos, pastor. Gracias. Chao. Una excelente clase. Saludos a todos. Bendiciones.